Buenas noches, estamos en la clase del día miércoles 13 de junio de 13 de abril de 2022, 13 de abril de 2022. Les deseo muy buenas noches. Estamos en la clase de Economía Sustentable, asignatura del segundo año de la carrera Técnico Superior en Turismo Sustentable y Hospitalidad, que se dicta en el Instituto de Formación Técnica Superior número 20 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a transmitir en directo, aunque sin la posibilidad del chat, en tanto hay una cierta incompatibilidad entre el hardware que tengo y el software. Y luego a las más o menos 21:45 vamos a iniciar una reunión por Google Meet en el enlace que le pasé esta tarde y que también puede encontrar en aulas virtuales en la unidad 2 de aulas virtuales de la asignatura Economía Sustentable, la Comisión A, que está a mi cargo. Soy el profesor Andrés Massín y les deseo muy buenas noches. Y entonces empezamos con la presentación del PowerPoint. También quiero aclarar que subí los dos videos en relación a los contenidos de la unidad 1, que es brevísima historia del pensamiento económico. También los grabé en el transcurso de la mañana de hoy y los subí a la plataforma de YouTube, así que lo pueden ver en cualquier momento desde sus casas o desde cualquier lugar. Bueno, en principio es importante entender, acá no corregí la Filmina lo que decía, trabajé sobre la otra, es entender que la economía es una disciplina científica y vamos a trabajar en esta presentación en esos aspectos: economía como ciencia social, la importancia del concepto de escasez, necesidades y bienes económicos para el análisis de la economía, la estratificación de los tipos de bienes y servicios económicos, la cuestión de la elección y su relación con el costo de oportunidad, la frontera de posibilidades de producción, los agentes económicos, familias, empresas, estados, los sistemas económicos, libre mercado, economía centralizada, economía mixta, la diferencia entre economía positiva y economía normativa, la diferencia entre microeconomía y macroeconomía, y vamos a presentar muy brevemente cuáles son los elementos, las variables y los indicadores que se toman en cuenta para los análisis económicos. En todos estos puntos están tratados en el libro Economía para no economistas, de las autoras Patricia Triunfo, Mariela Torello y todos los autores que aquí se ven en la filmina. Es una publicación de Claxo, el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Montevideo. Las filminas de hoy están basadas en esta bibliografía. Hay algunas imágenes extraídas de otras fuentes y algún comentario que puse yo adicional, pero básicamente toda la presentación está basada en fuentes, citas textuales del libro citado. Bueno, lo primero que hay que entender es que la economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las actitudes humanas, orientadas a administrar los recursos que son escasos, con el objeto de producir bienes y servicios, distribuirlos de forma tal que satisfagan las necesidades de los individuos, las que son ilimitadas. Es decir, hay una tensión entre necesidades ilimitadas y recursos satisfactores limitados, escasos. Esa tensión nos obliga a los seres humanos a elegir. Y eso, la cuestión de la elección y la cuestión de qué manera se logran los satisfactores y de qué manera se produce, es el motivo central del estudio de la economía.
Economía como ciencia social estudia el comportamiento humano y estudia el comportamiento humano en relación a qué producir, cómo producir, para quién producir, que son preguntas que vamos a ver hacia el cierre de esta presentación. Todo individuo desarrolla una serie de actividades para la cual dispone de recursos limitados, por lo que su preocupación será encontrar la mejor manera de utilizar esos recursos escasos de forma de satisfacer sus necesidades. Y no todas sus necesidades, que son de alguna manera ilimitadas, porque cuando se van satisfaciendo algunas necesidades aparecen siempre otras, y también lo vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista del individuo, la economía se concentra en el estudio de la asignación de los recursos escasos, nuevamente volvemos a resaltar lo mismo, para obtener la satisfacción máxima de sus preferencias. Es decir, siendo que los recursos son escasos, empieza a haber una elección, una selección acerca de cómo utilizar esos recursos para lograr el punto óptimo de satisfacción en relación a las posibilidades. Es decir, yo en turismo, la clase media argentina encontró mayores dificultades para acceder al crédito y financiar sus viajes al exterior, entonces mayormente gran parte del público que practica turismo en Argentina de clase media decidió viajar en fronteras dentro de Argentina. Desde el punto de vista de la sociedad, el interés se centra como obtener el máximo nivel de bienestar dado los recursos disponibles. Por lo tanto, el objetivo de la economía es el estudio del comportamiento de individuos y organizaciones como las empresas, las familias y el Estado, que son los elementos, los componentes del mercado y de esta relación de producción y consumo. Como en el caso de los individuos, la decisión fundamental a que se enfrentan las organizaciones, las empresas y también los estados, los países y las provincias y los municipios es encontrar respuesta a sus necesidades y deseos casi limitados en relación a sus limitaciones para obtener bienes, servicios y recursos. Esta es siempre la cuestión fundamental de la economía. Y la que nos toca vivir a cada uno de nosotros, entiendo que ustedes más o menos y en circunstancias similares de vida parecidas a las mías, en donde, entre otras cuestiones, el dinero no alcanza para todo y uno empieza a seleccionar, es decir, esto sí, esto no, de eso se trata. Aparece el concepto de la necesidad de elegir. Hay necesidades y hay escasez, por lo cual no puedo tomar todo. La consecuencia obvia de la escasez es la necesidad de elección. Es entonces objetivo de la economía y en particular del libro que estamos presentando, el estudio de la toma de decisiones de los consumidores, productores y los gobiernos, y cómo estas decisiones determinan la asignación de recursos en la sociedad, cómo se produce la distribución y la producción, cómo se responden las preguntas de qué, quiénes, para quiénes se logra la satisfacción. Esto es un gráfico que vuelve a resaltar los mismos conceptos, la escasez, la necesidad de elegir, y luego el choque de alguna manera entre necesidades humanas limitadas, ilimitadas y los recursos limitados. La generación de, con esos recursos aún limitados, producir y distribuir para el consumo de las familias. Son la escasez de recursos y las necesidades limitadas los elementos claves del análisis económico. ¿Y cómo se resuelve esta divergencia entre la escasez y las necesidades? Van a dar respuesta las diferentes teorías económicas y también los diferentes modelos y sistemas económicos, cosa que también vamos a ver al cierre de esta clase. Volvemos a repetir lo mismo. Frente al desarrollo humano,
En este caso no refiere a un problema tecnológico, sino de divergencias entre deseos y medios disponibles. Se trata entonces de una escasez de carácter relativo. Es decir, cuando el ser humano logra satisfacer sus necesidades básicas, aparecen necesidades secundarias. Yo tengo como necesidad la alimentación, luego la educación, bueno, obviamente la salud, la educación, la vivienda, tengo todas esas necesidades satisfechas y voy a quizás a encontrar que tengo nuevas necesidades como tener tiempo para el ocio, para vacacionar, tener un auto, tener otros de alguna manera privilegios o satisfactores que cumplen otras necesidades que son secundarias y o terciarias. Aún los países más ricos, plantea esta Filmina, con recursos abundantes, no pueden decir que la escasez la pueden eliminar, porque siempre algo escasea, en tanto que nosotros como seres humanos tenemos esa ambición de conseguir algo más a cada momento que logramos nuevos satisfactores. El otro tema importante en la conceptualización de los términos bases que hacen la economía tiene que ver con la definición de bienes y servicios económicos. Los bienes económicos son todos aquellos que son escasos y transferibles. Los servicios son aquellas actividades que, sin crear bienes materiales, como puede ser el turismo, actividad bancaria, los seguros, se destinan directamente o indirectamente a satisfacer necesidades humanas. Esa es la diferenciación entre bienes y servicios. Los bienes generan, hay bienes de capital, bienes de consumo, en tanto que los servicios, si bien son actividades de capital en general, en el mundo actual, en Argentina en particular, no generan activos en sí mismos, porque el servicio por definición se da en el mismo momento que se consume, por lo cual no hay stock, entre otras cuestiones. Se define como bien a todo medio capaz de satisfacer una necesidad, tanto de los individuos como de la sociedad en su conjunto. Eso es un bien, los cuales se pueden clasificar en bienes libres y económicos. La economía se ocupa de los bienes económicos, así como de los servicios económicos. Podríamos pensar que el aire es un bien libre, si no se paga por ello. El agua, aquellos que no tienen un valor, que son abundantes, aunque el agua no es abundante en gran parte del mundo, y se paga por ello. Pero es la diferencia entre bienes libres y económicos. Nosotros, la economía se ocupa de los bienes económicos. Bueno, los bienes económicos se pueden clasificar en bienes de consumo o bienes de capital. De acuerdo al tiempo, los bienes de consumo pueden ser durables o no durables. Es decir, un auto es un bien de consumo durable, en tanto que alimento es un bien de consumo no durable. En relación a los bienes y servicios económicos, toda necesidad se satisface por medio de un bien o servicio, y existen diferentes tipos de necesidades, para lo cual va a haber diferentes respuestas, es decir, diferentes tipos de bienes. Los bienes primarios son los que satisfacen necesidades básicas como alimentarse, vestirse, educación, salud. Y una vez que los individuos tenemos satisfechos las necesidades básicas, surgen otro tipo de necesidades, como viajar, tener auto, etcétera, etcétera. Acá clasificamos de bienes secundarios. También las organizaciones, las empresas y las sociedades, los colectivos sociales, las comunidades van a tener esta identificación de bienes primarios y secundarios. Los bienes de capital, aquellos que se utilizan en el proceso de producción de otros bienes,
capital físico, como puede ser los edificios, materias primas, y capital humano y también capital financiero, que tiene que ver con fondos disponibles. Es decir, los bienes de capital hay de tres tipos: capital físico, capital humano, capital financiero. Capital físico, que tiene que ver con los activos, que tiene que ver con los insumos de producción o infraestructura para la producción, y capital humano, que tiene que ver con las personas, con los trabajadores, y capital financiero, que tiene que ver con las fuentes de financiamiento, los fondos disponibles para financiar la producción hasta tanto esto tenga resultados. Es como en el campo: si yo siembro, pero va a pasar un tiempo desde que siembro hasta que puedo cosechar y generar ingresos de eso, por lo cual se necesita mecanismos financieros para poder dar respuesta a las necesidades, entre tanto la producción genere los ingresos planificados. Perdón. De acuerdo a la función, también se puede agrupar en bienes intermedios o bienes finales. Los bienes intermedios son aquellos que se necesitan ser transformados, por ejemplo la harina, que se transforma después en pan, y los bienes finales son los que pueden destinarse al consumo en su estado actual, una manzana o el pan, como mencionaba. Los bienes que se utilizan en el proceso de producción, que denominamos factor de producción, lo dividimos en tres categorías. Esto es importante. Sé que lo tienen que escribir en memoria, pero en realidad es racional, no es tan difícil, y obviamente esto va a ser considerado en el examen, que son las definiciones básicas de economía. Los bienes que se utilizan en el proceso de producción son recursos naturales, trabajo y capital. Que habíamos hablado, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los factores de la producción de Adam Smith, en donde estaba la tierra, que de alguna manera está representada por los recursos naturales, el trabajo, que es la fuerza que transforma esos recursos naturales en productos, en bienes, y el capital, que es lo que mencioné recién antes, lo que posibilita el financiamiento al trabajo para lograr esta transformación y el resultado final de la producción. Los recursos naturales como factor productivo engloban el uso de la tierra en la producción agropecuaria, pero también recursos minerales, actividades extractivas como la minería, el petróleo, el gas, etc. Entonces, los bienes económicos, según su naturaleza, serán de capital, no satisfacen necesidades humanas directamente. Esto tiene que ver con capital financiero, capital físico, capital humano, capital financiero. Es la diferenciación entre los distintos bienes de capital. Y los bienes de consumo, en relación a duraderos o no duraderos, y según su función, intermedios o finales. Deben ser transformados los intermedios, y finales ya están transformados. Esta estratificación es importante desde el punto de vista teórico, porque en el qué hacer, en la pregunta de qué hacer con las sociedades, una de las preguntas que se hacen los estados de nación y también las provincias y los municipios es qué tipo de bienes económicos producir. Y cuando nosotros nos detenemos en esto, veremos que algunos bienes tienen ventajas competitivas en relación a posibilidades de beneficios sobre otras son atractivas pero generan poca fuente de empleo, otras como puede ser la monoproducción en turismo de los destinos de costa atlántica argentina, son sumamente estacionales y no logran satisfacer todas las necesidades de la comunidad. Para poner un ejemplo, la comunidad de Mar del Ajó, por ejemplo. Hay que, por otra parte, el trabajo, lo que se está escrito acá a la derecha, el trabajo puede destinarse a la creación de bienes materiales o a la producción de servicios, como actividades, como por ejemplo las actividades que se realizan dentro de un hotel, las vendedoras en comercio y las actividades financieras. Es decir, estas son las decisiones que se toman en el orden económico
y también de la planificación. Un concepto sumamente importante es elección y costo de oportunidad. Sí, uno elige, recuerden, elegimos, en tanto los recursos son finitos y las necesidades ilimitadas, y la elección trae como consecuencia el análisis del costo de oportunidad. El costo de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a los que tenemos que renunciar para obtenerlos. Ustedes me están mirando ahora, espero, a través del canal de YouTube y sacrifican hacer otras actividades. Estar con sus familias, ver una película que les gusta, leer un libro que les interesa o alguna otra actividad. Uno, cuando toma la decisión de producir tal cosa, tiene que advertir o tratar de evaluar cuál es el costo de oportunidad en tanto de dónde logra la maximización de la rentabilidad o de la utilidad, porque no siempre se trata de rentabilidad, sino de utilidad. El costo de oportunidad al satisfacer una necesidad implica una elección entre un conjunto de bienes y servicios. Una vez que elegimos consumir o producir determinada cantidad de un bien, estamos renunciando a consumir o producir otra cantidad. Este concepto, lo vamos a ver después, tiene que ver con también otro concepto de la economía que es clave y pregunta de examen, que es frontera de posibilidad de producción. No solo la producción de bienes y servicios, sino todas las actividades que desarrollan los individuos y las organizaciones implican toma de decisiones. Es así que la economía analiza la forma en que los diferentes agentes económicos eligen. Dicha elección se basa en la regla denominada costo-beneficio. ¿Qué significa costo-beneficio? Estar acá para mí, con ustedes, tiene un costo. Mi tiempo, mi posibilidad de estar con mi hija, pero tiene otros beneficios. Algunos que tienen que ver con lo económico, porque obviamente el Estado de la Ciudad de Buenos Aires me paga por dar clases, pero también desde el punto de vista mío personal, porque dar clases me satisface, en tanto espero poder hacerlo bien y me gratifica no solo económicamente, sino en lo personal. Entonces uno, en todo lo que hacen los individuos, pero también las empresas, hacemos este análisis consciente e inconsciente de la relación costo-beneficio. Este análisis lo que busca es identificar qué es aquello que produce mejor rendimiento, la mayor utilidad, y se deselige aquello que significa mayor costo y menos beneficio. Surge este razonamiento desde la racionalidad del individuo, aunque también tenemos muchos consumos irracionales que son emocionales, ¿no? Esto surge desde el pensamiento del Homo economicus, que es el hombre racional, el ser humano racional, hombre, mujer, racional, que racionaliza sus decisiones en relación a este pensamiento económico de costo-beneficio. Como mencionaba antes, el concepto de costo de oportunidad, que viene ligado al concepto de escasez, de elección, ¿sí? Tenemos escasez, tenemos elección, a partir de la elección está la advertencia del concepto de costo de oportunidad. A través del costo de oportunidad advertimos el concepto de la relación costo-beneficio, pero también a partir del concepto de costo de oportunidad advertimos la aparición de otro concepto económico que es la frontera de posibilidad de producción. Si consideramos la economía en su conjunto, podemos asociar el concepto de costo de oportunidad al de frontera de posibilidad de producción. La frontera de posibilidad de producción muestra la máxima cantidad posible de un bien o servicio que puede producir una economía, dados los factores productivos.
la tecnología disponible y la cantidad de otros bienes y servicios que se producen. Si yo decido poner el total de la población argentina a la producción de papas, en Argentina va a haber producción de papas, pero no va a haber otra producción. Si yo decido que parte de la población produzca papas y parte de la producción produzca ropa, voy a tener papas y ropas en relación proporcional a cómo se distribuyen los esfuerzos. Es decir, la frontera de posibilidad de producción tiene también que ver con el concepto de la limitación de producción en relación a la limitación de productos y a la limitación de recursos. Es decir, si yo tengo recursos limitados, no puede haber producción infinita. Entonces, si dedico mis recursos para producir tal cosa, otra parte, otras producciones van a ser menos atendidas. Si yo dedico mi tiempo a las clases, mi trabajo en la consultoría pierde tiempo, recursos míos de dedicación para trabajar, que es lo que me pasó hoy particularmente, en donde por distintas razones dediqué casi toda la jornada a la preparación de las clases, la grabación de clases ya dictadas. Uno tiene recursos limitados, por lo cual, si decide producir algo, tiene que encontrar el equilibrio entre producir esto, un poco de aquello, un poco de más allá. Esta curva que se presenta acá, alimentos y vestidos, muestra esa asignación de recursos. Es decir, hay un punto en donde traslado todos mis recursos para producir alimentos, otro que traslado todos mis recursos para producir vestidos, y puntos intermedios, donde produzco de uno y de otro tipo de productos. El concepto de frontera de posibilidad de producción considera que si se están empleando todos los factores productivos, recordemos los factores productivos que dijimos antes: recursos, trabajo y capital. Recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos humanos. El tiempo es otro de los recursos. Si utilizo todos los recursos, todo el trabajo, todo el esfuerzo y todo el capital para producir determinados bienes o servicios, otros bienes y servicios no van a ser producidos. Entonces se empieza a advertir que hay un punto óptimo de producción en donde parte de los recursos se destinan a una producción, parte a otra, parte a otra, parte a otra y parte a otra. Entonces, acá lo que explica es, si se encuentra en el punto A, fíjense de arriba, sobre la frontera de posibilidad de producción, si se desea trasladarse al punto B, donde la producción se producen más vestidos, el costo de oportunidad de incrementar la producción de vestidos será la cantidad de alimentos que se dejará de producir. Es decir, para yo asignar más recursos para fabricar vestidos, punto B, debo sacrificar la posibilidad de producir más alimentos. ¿Se entiende? Este es el concepto de frontera de posibilidad que está bastante bien claro y que obviamente generalizamos. Acá a la derecha tenemos dos gráficos que también analiza la frontera de posibilidad de producción. En un gráfico la línea azul y rojo plantean una cuestión que tiene que ver con avances tecnológicos, por ejemplo. Puede plantear un desplazamiento de la curva de frontera de posibilidad de producción. Es decir, yo tenía tales posibilidades de producción, pero apareció una nueva tecnología que me permite ser más eficiente en el uso de recursos, tener menos despilfarro de insumos, o ser más productivo, usar mejor el tiempo, usar mejor los recursos humanos. Y después hay otra curva que muestra rangos de bienes de consumo y bienes de capital, que simplemente es para que entiendan el concepto teórico de factores productivos de la producción. Se utiliza prácticamente en la planificación para determinar
criterios duros, criterios objetivos que establecen las conveniencias de una u otra producción. Siempre que la economía se encuentre en un punto sobre la frontera de posibilidades de producción, la producción de una unidad adicional de un bien tendrá un costo de oportunidad asociado. Es decir, yo produzco más de esto, pero eso está significando que produzco algo menos de otra cosa, que será la reducción de la producción del bien alternativo. Estar en la frontera de posibilidad de producción implica que estarían utilizando todos los recursos disponibles. Los puntos por debajo de la frontera implican despilfarro de recursos. En este momento, en Argentina particularmente, tenemos despilfarro de recursos, porque tenemos una gran parte de nuestra planta industrial parada, hay mucho desempleo, es decir, que también hay muchos recursos humanos que no están siendo utilizados, y por distintos motivos también hay capital, aunque no es tanto, no del todo bien invertido o utilizado. Los puntos por encima de la curva, que las curvas que menciono acá, no son alcanzados dados que los factores productivos y las tecnologías disponibles no permitirían ir más allá. Se puede ir más allá, como lo que muestra la curva azul y rojo en el diagrama de arriba, en el gráfico de arriba, cuando hay un aumento de recursos productivos o mejoras tecnológicas. Bueno, los agentes económicos, este es un tema fundamental también, base de la economía. ¿Quiénes son los agentes económicos? Están las familias, las empresas y el Estado como los principales agentes. Las familias, los hogares, que hoy pueden ser familias monoparentales, es decir, un solo individuo, pero las familias son unidades de consumo. Las familias, aparte de ser unidades de consumo, son son quienes tienen dentro de su propia estructura la fuerza de trabajo. Es decir, la familia son unidades de consumo, por un lado, pero también surgen de las familias los trabajadores que van a estar desempeñando sus labores en las diferentes empresas de bienes, productoras de bienes y servicios. Pero la familia, desde el punto de vista de unidad de consumo, su objetivo es maximizar su consumo, es decir, lograr el máximo de satisfacción de sus necesidades en relación a la restricción presupuestal, es decir, en relación a sus posibilidades económicas, entre otras cuestiones. Hay también limitaciones del tipo temporal y hay limitaciones de otras índoles, pero básicamente en economía estamos hablando de restricciones presupuestales en relación al ingreso que perciben para adquirir esos recursos. Una familia específica que cuenta con un ingreso limitado a la hora de decidir comprar un video o una computadora considera sus necesidades, los precios de ambos bienes y sus preferencias, de forma que el resultado de la elección sea el más apropiado. El otro agente económico sumamente importante son las empresas. Las empresas son unidades de producción que se ocupan de producir los bienes y servicios de la economía, para lo cual contratan factores productivos. Estos factores productivos van a tener que ver con trabajadores que surgen de las familias y que venden los trabajadores, su fuerza de trabajo. Esto es lo que planteaban los economistas que vimos antes. El objetivo de las empresas es maximizar el beneficio, es decir, capitalizarse. Esto obviamente el modelo económico capitalista, de libre empresa. En el caso de las empresas gubernamentales hay otros objetivos y las organizaciones sin fines de lucro también tienen otros objetivos.
pero todas tienen que capitalizarse de alguna manera para solventar su funcionamiento. Pero en las empresas del sector privado, esa maximización de beneficios tiene que ver con la rentabilidad, con el lucro, que surge de la diferencia entre los ingresos que obtiene por la venta de bienes y servicios y los costos asociados a la producción. Costos aplicados al turismo es una asignatura del segundo cuatrimestre que vamos a ver si siguen conmigo el cuatrimestre próximo. Las empresas deciden qué bienes producirá y qué medios utilizarán para producir. Por ejemplo, confección de bolsas, etc. En un minuto que sonó una alarma que debe ser por la clase. En un minuto. Un poco tiempo más tenemos que ir a Google Meet, pero vamos rápidamente con esto. El modelo circular de la economía o de circulación económica hace esta relación entre familias, empresas. Las familias consumen, las empresas producen, también las empresas utilizan la fuerza de trabajo de las familias y aparece este círculo, esta circularidad entre unos y otros. Las familias deciden qué comprar y cuánto comprar, y las empresas deciden qué producir y cuánto producir en relación a la demanda, es decir, en relación a lo que las familias requieren. Esta es la circularidad de la producción, mercado de bienes, mercado de factores, las empresas. Los factores, recuerden que son trabajo, recursos naturales, trabajo y capital. El mercado de bienes y servicios, deberíamos agregar, tiene que ver con los satisfactores a las necesidades de las diferentes comunidades. Hay circulación monetaria y hay también circulación de bienes y servicios. Están las empresas, las familias, pero también se va a agregar otro agente que es el Estado. Un mercado, acá hay una definición que es importante que tengan en cuenta, es el conjunto de vendedores y compradores de un bien o servicio. El encuentro de dichos agentes define el precio, el cual intercambiará una unidad de bien, servicio o recurso y las cantidades a transar. El mercado se define el precio. Lo vamos a ver más adelante, que es la relación entre oferta y demanda. El Estado es el tercer agente económico, la organización política que se da en una sociedad en un territorio delimitado. Es un agente muy importante en tanto que influye sobre la actividad económica a través de la imposición de impuestos y también a través de la reglamentación, a través de construir el marco legal en donde se producen las transacciones y las relaciones humanas y económicas. El sector público está formado por el conjunto de organismos que mantienen algún grado de independencia funcional, presupuestaria y jerárquica con respecto al poder central del Estado. Bueno, este es otro gráfico del mercado de factores, el mercado de bienes y servicios, y el pequeño del costado está el Estado, el rol del Banco Central, que es un organismo muy fuertemente ligado con el Estado, las empresas y los hogares. Bueno, otro concepto que quiero que tengan claro es el de bienes públicos y bienes privados. Los bienes privados son aquellos que si son consumidos por una persona no pueden ser consumidos por otra. Es decir, yo estoy usando esta notebook y ustedes no están usando esta notebook, están usando otra. En tanto que los bienes públicos son aquellos que no tienen regularidad en consumo. El aula, el IF 20 es un bien público porque es consumido simultáneamente por diversos individuos. Bienes públicos, es decir, pueden ser consumidos por toda la sociedad sin que esto implique la reducción del consumo para algún agente económico. La diferencia entre ambos bienes radica en el principio de exclusión del consumo, es decir, cuando hay una exclusión aparecen los bienes privados, y cuando hay un compartir, una posibilidad de
de intercambio público de esos bienes a los bienes públicos. La plaza, por ejemplo, es un bien público. Bueno, ya cerrando la clase teórica de hoy, ahora en un ratito empezamos con una respuesta a las consultas que pueden haber surgido en la clase, y por otra parte en un intercambio por un debate sobre lo que se está hablando hasta ahora, una profundización de algunos temas a través de Google Meet. Quiero aclarar por otra parte que hay un delay, así que posiblemente cuando yo corte la transmisión, si yo no corto, pero cuando se corte la transmisión, yo voy a empezar con Meet, y quizás ustedes no hayan terminado de ver el video, pero queda grabado en YouTube y lo van a poder ver después. Las preguntas de la economía son: ¿qué producir, cómo producir, para qué producir? Y cómo se responde a estas preguntas definen los sistemas económicos. ¿Qué producir? O sea, ¿qué bienes y servicios producir en la economía y en qué cantidad? ¿Cómo producir? ¿Qué insumos utilizar en la producción de los bienes y servicios? ¿Quiénes se ocupan del proceso? ¿Qué tecnología se utilizará? ¿Para quién? O sea, ¿cómo se constituyen los bienes y servicios? Determina la asignación de recursos escasos a diferentes usos y a diferentes agentes, cumpliendo los precios un importante rol en dicha asignación. Recordemos los agentes: las familias, las empresas, el Estado. Los sistemas económicos, las respuestas a las tres preguntas que mencionamos antes: qué, quiénes y para quién, dan lugar a la determinación de los diferentes tipos de sistemas económicos: de mercado libre, de libre mercado, centralizado y mixto. El sistema mixto es el único que se observa en la realidad. Los sistemas de mercado libre y centralizado son concepciones teóricas extremas, aunque hay tendencias, hay países como Estados Unidos que son más claramente delineados sus economías en economía de libre mercado, y economías como la de Cuba, en donde aparece un sistema de economía centralizada, y países como Argentina, Suecia, con las grandes diferencias que tenemos entre países, son sistemas mixtos. La opción entre un sistema y otro es fruto del desarrollo histórico. Las políticas de sociedades es bastante más compleja. El Estado puede asumir diferentes roles con respecto a la asignación de recursos y en la definición del marco regulatorio de la producción. El sistema de mercado libre son los agentes económicos privados, familias y empresas los que toman las decisiones. Se busca minimizar el Estado, no es que el Estado no interviene, sino que actúa siempre como entidad regulatoria y delimitador de espacio territorial, no es que no exista, pero se busca una mínima intervención. Dichos agentes, las familias, los actores económicos, el sector privado, toman las decisiones impulsados por la búsqueda de su máximo bienestar. Esto es lo que planteaba Adam Smith, ¿se acuerdan? Que también planteaba, bueno, acá vuelve a hablar de Adam Smith. La idea surge de Adam Smith, que sostiene que los individuos que buscan su interés personal en una economía de mercado se ven llevados por una mano invisible a tomar decisiones que redundan en el bienestar de todos. Este es el libre mercado. El libre juego de los oferentes y demandantes es un elemento clave de un sistema de este tipo. Entonces, en la economía de mercado, abajo está la fuente donde traje estos gráficos. Respecto a la pregunta ¿qué producir?, aparece el principio de soberanía del consumidor, que es que decir qué producir. Las empresas producen los bienes que los consumidores desean comprar. Quiero aclarar, para mí es importante aclarar, que las empresas consideran el consumidor que puede pagar, y no todos los consumidores. ¿Cómo producir? Principio de beneficio. Las empresas producen de manera que les produzcan mayores beneficios, es decir, se producirá aquello que genera mayores márgenes de utilidad, por lo cual puede haber falencias de producción en aquellas cuestiones que se necesiten pero dejen magros márgenes de beneficio. ¿Y para quiénes producir? Tiene que ver con el principio de escasez. Los bienes son para quienes puedan comprarlo con sus rentas, es decir, que tienen ingresos para pagarlo. De ahí también surgen las críticas, si uno lee entre líneas, a la economía de mercado.
El sistema centralizado, que aparece de alguna manera como oposición al libre mercado, es un sistema centralizado en tanto que la propiedad de los medios de producción son estatales y las decisiones de asignación de los recursos se concentran en un organismo de planificación central de carácter estatal. No es la Rusia de hoy, no se confundan, la Rusia de hoy es capitalista, hay una economía mixta, pero también economía de mercado, pero sí, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas era una economía planificada. China, aún actualmente, y Cuba serían algunos de los ejemplos. Es un sistema de este tipo. En un sistema de este tipo, el Estado es el que responde las preguntas de qué, cómo y para quién. Bueno, yo tengo que ir cerrando. Uy, perdón, me fui. Vuelvo a la clase. A ver. Ah, sí. Vamos a. Espera un minuto que voy. Acá está. Economía planificada. ¿Qué producir? Es el Estado que decide. Cómo producir son empresas públicas. Y para quién producir es el Estado que decide cómo se reparte esa producción. El sistema mixto lo vimos antes, quiero ir cerrando. Aparece el rol del mercado y el rol del Estado, dando unos respuestas a una parte y otros a la respuesta a la otra parte, que es, digamos, el modelo que existe en Argentina y en otros países europeos. Después, el concepto de la diferencia entre economía positiva y normativa tiene que ver con la economía como teoría, la economía basada en juicios de valor, la economía que surge, por ejemplo, de los marginalistas que plantean modelos matemáticos de análisis económicos y que de alguna manera esos modelos matemáticos les permiten definir leyes y normativas, que son de alguna manera abstractos, que no tienen necesariamente un correlato en la realidad. En tanto que la economía positiva es la economía que se ocupa de la economía política, el funcionamiento de la economía, de los fenómenos económicos que son propios de todos nosotros. No es que uno valga más que el otro, sino que son dos formas distintas de abordar la economía. La economía positiva observa la realidad y trata de describirla sin incorporar juicios de valor, tanto que los otros definen juicios de valor. Dado que los individuos poseen sus propios puntos de vista sobre cómo deberían ser las cosas, en realidad resulta muy difícil distinguir entre lo normativo y lo positivo. Pero es posible afirmar que en las economías existe mayor consenso en los enunciados de carácter positivo que en los normativos, porque ahí hay una gran divergencia de opiniones. Vamos a hablarlo más adelante, la diferencia entre macroeconomía y microeconomía. Lo importante es que el concepto de macroeconomía va a ser resaltado por Maynard Keynes a partir de la crisis del 1930, y donde aparece el Estado con un rol muy determinante en la economía como un actor clave para salir del círculo vicioso de lo que surge la recesión, que expliqué en la clase teórica de brevísima historia de la economía, que tiene que ver con caída del mercado, caída de la producción. La caída de la producción es pérdida de empleos, la pérdida de empleos es disminución aún más del consumo. Al producirse disminución del empleo, se pierde el consumo. Al producirse pérdida de consumo, se baja la producción y eso genera mayores pérdidas de empleo, menores posibilidades de rentabilidad por parte de las empresas, descapitalización, y se entra en un círculo vicioso de recesión económica. Maynard advirtió que el Estado podía revertir esto a través de la aplicación de subsidios y de pronto fomentar un rol fuerte del Estado que permita tomar impuestos en momentos de bonanzas y aplicar subsidios en momentos de recesión para movilizar las economías.
La microeconomía es aquella llamada economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos, recuerden, la familia, la empresa y las interrelaciones. Y la macroeconomía se ocupa del estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto y en particular hace foco en el rol del Estado, principalmente el Estado-Nación, en el mercado y su influencia sobre el mercado y las relaciones económicas. Bueno, ya terminando porque se me hizo muy tarde, respecto a análisis económicos, la economía va a trabajar sobre una serie de explicaciones teóricas que se van a basar en modelos económicos y que se va a basar en variables, en análisis de variables indicadores económicos. Una variable económica es la representación del proceso económico que puede cambiar con el tiempo. El valor de la misma, el valor de esa variable, es un dato económico que va a verse su evolución, su modificación a lo largo del tiempo, que permite generar predicciones acerca de ese trazo de la curva y de las consecuencias de determinadas acciones económicas. Las variables económicas describen las relaciones entre un conjunto de variables económicas, lo que representan procesos económicos, como puede ser el consumo agregado o el gasto público. Bueno, las variables endógenas son las explicadas por el modelo, en cambio aquellas que están fuera del modelo económico son variables exógenas. Las variables de stock son aquellas que están referidas al valor que toman en un momento, en el tiempo, y las variables flujo son las que se refieren a un periodo de tiempo. Un ejemplo de variable de stock sería la población o la riqueza. El consumo y la inversión son variables de flujo. Esto para definir algunos conceptos más. La diferenciación entre variables nominales y variables reales tiene que ver con las nominales, que está fijado con el concepto de precio, en tanto las reales se expresan en precios constantes. Son cuestiones que vamos a volver a retomar más tarde. Tengo que cerrar la clase de hoy. Les agradezco mucho la atención y vuelvo a OBS para ir cerrando la clase de hoy. Ya les digo, ya en mi contacto con Google Meet con ustedes, les agradezco muchísimo toda su atención. Muy buenas noches.